Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a estar hablando sobre la encuesta realizada por el INE y el Fondo de Población de Naciones Unidas, porque han realizado una encuesta de demografía y salud en el país. Para ello lo tenemos al representante de la UNPA, quien es Pablo Salazar. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Buenas noches, Gabriela. Coméntame, por favor, cuál fue el resultado de esta encuesta realizada en el país. Pablo, ¿me escuchas? Creo que estamos teniendo un poquito de inconveniente. Escucho, sí. Perfecto. Le preguntaba a Pablo, ¿cuál fue el resultado de la encuesta realizada? Sí, hoy hemos presentado junto con el INE de hecho ha presentado con nuestro apoyo la encuesta de demografía y salud que se realizó en los últimos meses del año 2023 y que hoy se presentaron los resultados de la misma, principalmente los elementos alrededor de los temas de fecundidad y salud reproductiva de las mujeres en Bolivia. Muy interesante ver los resultados y ver los cambios que se observan en los últimos años. Mencionar que la última encuesta se hizo en 2016. De 2016 a 2023 encontramos avances sustantivos significativos en muchas áreas que son importantes para la población boliviana. Encontramos avances en temas de la reducción de la fecundidad, es decir, del número de hijos promedio por mujer que se esperan en Bolivia para los próximos años. También hemos encontrado reducciones importantes, de hecho una reducción de 1/3, por ejemplo, en la fecundidad adolescente, es decir, las mujeres en Bolivia estaban teniendo una fecundidad en 2016 que era básicamente, si era 1, ahora es 66, en el fondo eran 71, es 33, y encontramos, lo cual está por debajo del promedio de lo que tiene América Latina y el Caribe. Encontramos reducciones importantes también en la cantidad de mujeres que se unen antes de los 18 o de los 15 años, reduciendo lo que llamamos nosotros matrimonio infantil, uniones tempranas, que también tiene un impacto importantísimo para las mujeres en Bolivia, y también temas como la reducción de la desnutrición, de la mortalidad en la niñez, es decir, hay mucho menos niños que están muriendo debajo de la edad de 5 años de una forma muy sustantiva, de hecho una reducción del 40 al 17, que es una reducción enorme en el contexto de lo que uno observa en el contexto internacional, y finalmente incrementos importantes también que uno ve en la cobertura de servicios de salud, como por ejemplo más de 90% de parto institucional, más de 95% de partos que son atendidos también por personal calificado. Entonces, en general, buenas noticias para la población boliviana en términos de encontrar estos grandes avances, pero al mismo tiempo desafíos importantes que se identifican, en tanto las mujeres que quedan más rezagadas, más atrás, también son las mujeres que se encuentran en los quintiles de pobreza más bajos, que también encontramos que las mujeres sin educación son aquellas que enfrentan más desafíos, al igual que las mujeres que viven en áreas rurales, entonces, o que hablan lenguas indígenas. Entonces, además de encontrar los promedios, sin embargo, también vemos elementos de desigualdad importantes que tienen que ser afrontados por la sociedad boliviana. ¿Y cuál es la importancia de realizar este tipo de encuestas en el país? Vamos a hablar de una yo creo que muy reciente, por ejemplo. Nos permiten ver, por ejemplo, el tema de cómo va a moverse, cómo va a desarrollarse, cómo va a crecer la población, por ejemplo, en Bolivia. La fecundidad es un elemento central para entender cómo va a evolucionar el volumen de la población y también los cambios en la estructura. Por ejemplo, vemos que en este momento las mujeres en Bolivia han decidido tener aproximadamente 2.1 hijos por cada mujer, lo cual es bastante inferior que lo que se preveía en las proyecciones demográficas, y que explica, por ejemplo, estas diferencias que se hablaron en su momento sobre por qué la población efectivamente contabilizada en el censo es menor que la población que aparecía en las proyecciones poblacionales. A la larga muestra estos cambios demográficos que están ocurriendo en Bolivia y que son una demostración de cómo las mujeres están logrando y realizando más su fecundidad, ¿no? Otro tema importante, por ejemplo, que hablábamos, la reducción del embarazo adolescente. Nosotros hemos hecho estimaciones de modelos que muestran, por ejemplo, que las mujeres, hay millones de dólares que están siendo en este momento transferidos directamente de pérdidas sociales hacia ingresos de las mujeres, básicamente 55,000 mujeres entre 2016 y 2023 que logran reducir su fecundidad, que empiezan a tener ingresos que en el promedio son ingresos de aproximadamente 60 a 70 mil dólares
en el transcurso de su vida productiva, incrementales de lo que normalmente hubieran recibido si hubieran sido un embarazo adolescente, que van a permitir también contribuir de forma sustantiva a la reducción progresiva de la pobreza en Bolivia. Entonces, son impactos importantes y son cambios sustantivos dentro de la estructura, la composición y las preferencias de fecundidad que tiene la población boliviana, que hemos visto el día de hoy, que tienen y se traducen en elementos concretos y específicos que van a mejorar la vida y que muestran mejoras en la vida de las bolivianas y los bolivianos. ¿Dónde se realizaron estas encuestas? ¿Fue a nivel nacional en diferentes zonas o fue en una zona específica, rural, urbana? Es todo el país, es un operativo muy grande, estamos hablando de aproximadamente 20.000 hogares que fueron entrevistados, con una cobertura urbano-rural que tiene una muestra aleatoria probabilística que además arroja información para todos los departamentos. Hoy hemos presentado en La Paz los informes nacionales, pero vamos a hacer seguramente informes también y presentaciones en cada uno de los departamentos principales del país para poder mostrar la importancia de los datos y que también se puedan ver reflejados en cómo sus tendencias están allí y se pueden observar. También mencionar que es un equipo muy grande de profesionales que tienen capacidades diversas. Esta encuesta, por ejemplo, recoge muestras de sangre para poder analizar anemia. Identifican y tienen personas que se encargan de medir peso y talla para poder identificar temas como nutrición. Hoy hemos presentado temas más de fecundidad y temas relacionados con anticoncepción, temas que tienen que ver con las preferencias de cómo plantean su vida reproductiva las mujeres, la forma como en términos generales las familias se están componiendo en términos de las preferencias, tanto en términos de hombres y mujeres alrededor de cuántos hijos quieren tener, pero también temas como la cantidad de personas que en este momento en Bolivia viven en uniones, viven en matrimonios, eventualmente están separados, son solteras, o prefieren no tener ninguna unión. Entonces, son cambios también profundos en términos de la estructura de valores y la forma como se comporta la sociedad boliviana, y refleja las diferencias de cada uno de los departamentos, donde podemos analizar temas como en Chuquisaca observamos ahora la menor fecundidad en Bolivia, cosa que no es algo que es intuitivo, y observamos cómo probablemente otros departamentos que antes no tenían una fecundidad tan alta, están todavía, ¿no es cierto?, en regímenes de alta fecundidad. Entonces hay cambios y hay variaciones. La ventaja de esta encuesta es que nos permite desagregar por departamento, por área urbano-rural, además por quintil de ingreso, por nivel educativo de las mujeres y los varones dentro de los hogares, y también por la presencia de lenguas dentro del hogar, lo cual nos permite tener una buena radiografía, siendo todavía una encuesta, para poder entender, ¿no es cierto?, cuáles son los perfiles generales de la población. Y esta información, cuando logremos cruzarlas con el Censo de Población y Vivienda, sin duda va a ser todavía más rica para poder entender la lógica que tiene la sociedad boliviana y cuáles podrían ser sus perspectivas futuras de crecimiento. Pablo, ¿y existen o se ha demostrado diferencias entre el oriente, el occidente, entre lo rural y lo urbano? Sí, totalmente. Uno, por ejemplo, observa una fecundidad mucho más alta. O sea, el promedio de hijos por mujer en las zonas urbanas es bastante más bajo que las zonas rurales. De hecho, en muchas zonas urbanas uno encuentra fecundidades que están alrededor de 1.7, cuando todavía encuentra fecundidades en áreas rurales de más del 3.2. Hay diferencias y hay brechas muy sustantivas entre eso. También entre departamentos. Le mencionaba, por ejemplo, entre Beni, por ejemplo, tiene la fecundidad más alta del país. En Beni el promedio de la fecundidad es la más alta y la más baja está en Chuquisaca. Algo que es bastante contraintuitivo, pero que es interesante para poder entender a futuro un poco más las dinámicas de lo que está ocurriendo. En ese sentido, también uno observa patrones de cambios de comportamiento en la fecundidad, por ejemplo, en el oriente del país, en Santa Cruz. Probablemente los fenómenos migratorios, donde hay mucha población del altiplano que ha bajado hacia Santa Cruz, hace que la caída en fecundidad en el departamento de Santa Cruz no sea tan alta como la que observamos en otros departamentos, como por ejemplo el de La Paz. Entonces, hay estas variaciones interesantes e importantes que hay que todavía analizarlas y que nos van a dar pistas de cómo está desarrollándose, pero sobre todo cuál va a ser el futuro del desenvolvimiento, del desarrollo de la población en Bolivia en términos de su composición, estructura, volumen, y también la distribución de esa población en el nivel nacional. Entonces, sí, muchos temas interesantes, igual que uno observa, por ejemplo, por estrato socioeconómico. Uno observa que la fecundidad es mucho más alta en las mujeres que no tienen en este momento una
que no declaran que no declaran educación, respecto a las mujeres que están en el quintil más alto, que han tenido la oportunidad de poder acceder a la universidad. Y son diferencias como de aproximadamente casi 4 hijos por mujer, las mujeres que no tienen educación, alrededor de 1, y las mujeres que tienen educación universitaria. Entonces, vemos estos cambios, además de que vamos a poder ver esos cambios en términos de la estructura, de composición por edades de la población, nos muestra una velocidad de cambio importante en Bolivia que tenemos que terminar de entender, porque sin duda va a ayudar a comprender mejor cómo tenemos que diseñar políticas públicas en el país. Pablo, ¿y hubo algún dato que haya sorprendido particularmente al equipo técnico? Yo creo que de que en Chuquisaca, en Sucre y en general el departamento de Chuquisaca, vemos la fecundidad más baja. Creo que es algo que en general nos sorprende, pero yo creo que es por el tema anecdótico de encontrar en un departamento del altiplano todavía una fecundidad muy baja, pero hay que entender el contexto de la migración, de lo que está pasando, pero tenemos todavía que entender, hemos visto datos preliminares, hay una información muy rica. De hecho, invitar a los oyentes y, ¿no es cierto?, a todas las personas interesadas que puedan acceder al INE publicado a la base de datos, lo cual nos permite tener no solo un reporte, sino además la posibilidad de que investigadores, investigadoras y toda la sociedad boliviana puedan analizar los datos a detalle para poder tratar de comprender mejor estas dinámicas que estamos presentando. Algo que yo creo que en general nos sorprende muy gratamente, y es algo que yo debo más bien decir celebramos, es esta reducción importante en la fecundidad de los adolescentes. Algo que se ve en América Latina, que no era tan claro en el contexto boliviano, pero creo que es muy importante resaltar. Imagínense usted lo que implica que 55,000 mujeres por año puedan tener expectativas de tener $80,000 más de ingresos a lo largo de su vida respecto a lo que hubieran tenido si hubieran decidido mantenerse en tener un embarazo durante la adolescencia. Pero este cambio en el hecho de que las políticas públicas están logrando reducir un tema que es estructural en términos de la desigualdad y la pobreza en Bolivia, a mí particularmente es lo que más me parece interesante, importante para poder comunicar el impacto que ha tenido este momento, la ampliación de los servicios, del acceso de las jóvenes y los jóvenes, sobre todo su cambio en términos de una visión de que más allá de la reproducción, más allá de formar una familia, existen proyectos de vida alternativos y que uno puede diferir probablemente la fecundidad para poder concebir, para poder desarrollar esos proyectos, para poder tener más educación, para poder tener más salud, en general mejor entrada en el mercado laboral y más oportunidades de desarrollo. Yo creo que celebrar el tema de que Bolivia está en este contexto avanzando, y también celebrar algo que no ocurre en todos los países de la región, que haya una información tan rica e importante para diseñar políticas públicas, cosa que no pueden decir nuestros colegas en Argentina, en Chile, en otros países de la región, que no tienen desgraciadamente este tipo de información para poder tomar diseñar políticas públicas. No podemos hablar de Paraguay, de Uruguay. O sea, hay muchos países vecinos que no cuentan con esta riqueza de información, que sin duda en el caso de Bolivia es algo también que hay que resaltar de forma muy importante. En otras palabras, entonces, Pablo, ¿fue gratificante, favorable para el país esta encuesta? ¿La diferencia entre la última encuesta realizada en 2016 y la encuesta realizada actualmente? Sí, mire, las encuestas estas se ha hecho una en el 98, se ha hecho otra en el 2009, se ha hecho en el 2016 y tenemos ahora el 2023. Entonces se ven cambios. La del 2016 mostró tendencias muy importantes en términos de cambios, pero yo creo que nunca al nivel de lo que hemos podido ver en el 2023, y sin duda muchos hallazgos importantes que van a dar mucho que conversar en los siguientes meses en el contexto del país, y que seguramente van a reforzarse más aún cuando podamos ver los datos del censo en agosto de este año. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimo gusto. Gabriela, siempre un honor estar acá. Saludos a todos y todos los televidentes que están viendo este programa. El gusto es para nosotros, Pablo. Que tengas un feliz descanso. De esta manera nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.